Hola, hola, bienvenidos a La Maternidad No es Color de Rosa. Hoy, en esta temporada número 3, tengo el placer de tener al doctor Francisco Carmona, que es ginecólogo especializado en endometriosis, patología ginecológica benigna y cirugía ginecológica por laparoscopia. El doctor Carmona también ha sido, bueno, es uno de los mejores cirujanos ginecológicos a nivel internacional y ha realizado las primeras cirugías ginecológicas por Puerto Único y los primeros trasplantes de útero, que esto me ha llamado muchísimo la atención, la verdad. Y durante muchos años ha sido el jefe de servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Clínic de Barcelona. Y cofundador de Clínica Women's, donde yo he estado allí y ya más adelante hablaremos de esto. También tiene 200 artículos científicos en la revista internacional publicado. O sea, una maravilla, tiene sus propios libros. Yo de verdad, doctor, estoy encantada de tenerte por aquí y que podamos hablar un poco más. También ha sido el presidente de la Sociedad Española para Estudio de Miomas y Endometriosis. Y si se me olvida algo, doctor, por favor, si lo puedes anexar aquí para que estas mujeres de la comunidad de la maternidad no es color de rosa te puedan conocer un poco. Muchas gracias, Carolina, primero de todo por invitarme y A ti. segundo por la amable presentación que has hecho de mí, que yo creo que exageras. Es cierto que tengo un currículum largo, pero yo creo que es largo porque ya estoy mayor, quiero decir, no por otra cosa. Pero sí es verdad que he sido de muchos años jefe de servicio de ginecología, solo de ginecología, no de ginecología, de obstetricia, del Hospital Clinic. Fundé la SEUT, que es la Society of Endometriosis and Uterine Disorders, una sociedad internacional dedicada al estudio de la patología benigna, sobre todo uterina en la mujer, que siempre ha sido una llaga, y ahora soy presidente de ella, esta sociedad, hasta marzo, hasta abril, perdón, y he sido también fundador, copiando la idea de SEUT, de la SEM, la Sociedad Española para el Estudio de los Miomas y la Endometriosis, fundador y presidente de ella hasta el pasado febrero. Ahora ya hay que dar paso a gente nueva y yo Claro. sigo estando ahí en los comités ejecutivos de esas sociedades, sigo participando activamente y sigo en proyectos diferentes, siempre pensando en la salud de la mujer como, Mm. como objetivo principal de mi trabajo desde hace ya más de 30 años. ¿No? La mujer es la gran olvidada de la medicina y la patología benigna ginecológica es aún más olvidada, ¿no? Hay un montón de Mm. enfermedades a las que no hacemos caso simplemente las ignoramos. Y los síntomas que presentan las mujeres decimos porque te has de aguantar, que para eso eres mujer, con lo cual lo considero terriblemente injusto. Totalmente, totalmente. Bueno, yo quiero anexar aparte de esto de que dijiste que exagera un poco en el currículo, que yo no creo. Yo creo también, doctor, que aparte de toda la experiencia que uno pueda tener, yo creo que lo importante y lo que me llamó muchísimo la atención y de decir me pongo en las manos de este doctor fue la empatía que tuviste conmigo, el escucharme. Ya aquí en la comunidad saben que yo estuve pasando por muchos años mal de salud, igual continuaba haciendo podcast, hacía todo, me diagnosticaron el año pasado adenomiosis, que es un tipo de endometriosis que ya luego poco a poco el doctor muy simple lo va a explicar. Y claro, a veces uno no se siente escuchada, entendida. Y la verdad que el estar contigo en la primera cita, el escucharte, el que tú estuvieras allí y me dijeras todo, para mí de verdad fue un gran alivio. Y por eso dije, lo tengo que invitar para que muchas mujeres también puedan conocerlo. Y obviamente si se quieren poner en tus manos, yo digo de verdad, con los ojos abiertos, hacerlo. Y bueno, doctor, si le parece, podemos ir empezando hablando sobre la adenomiosis. Que me Sí, cuentes pero un poco. claro, antes de empezar a hablar de eso, Sí, yo creo que hay una cosa que es de primero sí, de médico, que es que al paciente se le escucha. O sea, ya. ¿cómo vas a ayudar a un paciente al que no escuchas? ¿Cómo vas a ayudar a un paciente al que no crees? O sea, eso es de primero, de lo más elemental, ¿no? De lo más elemental de cualquier comunicación interpersonal. Escuchar, confiar, creer. O sea, si tú vienes a mi consulta porque te duele, si vienes a mi consulta diciendo que te duele, será porque te duele.
¿no? ¿Qué interés tienes tú en venirme a mentir a la consulta? ¿Qué Ya, es ganas lo que yo digo. de mi consulta a perder allí 2 horas en mi consulta para explicarme mentiras? Es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y no es que sea empatía, es que para mí es evidente que si la gente viene diciendo que le duele, es que le Mm. duele, pues ya está, y habrá que buscar la causa, ¿no? No tiene mucho más. Pero es verdad, te doy toda la razón, Yo lo viví. por desgracia es así, muchos médicos olvidan, olvidan ese principio fundamental que acabamos de expresar, ¿no? El paciente tiene razón, punto, y ya está, y tienes que Ya está, escucharlo. Y el paciente totalmente. no es médico y a veces te explica con sus palabras, no con palabras técnicas, y tú vas a hacer el esfuerzo de entender al paciente en el Mm. lenguaje del paciente y no exigir al paciente que te hable en el lenguaje médico. O sea, hay cosas que para mí son elementales, elementales, y que no es la primera mujer que lo dice, para mí son elementales y probablemente para los médicos no lo son tanto, por desgracia. Claro, no, y yo a veces lo entiendo, ¿no? Y hace poco hice un directo hablando de eso, porque bueno, yo estuve muchos años trabajando de enfermera en terapia intensiva neonatal y pediatría, creo que se lo comenté. Estuve en el Valdebrón y en Uh el -huh. Taulí, y ya lo he comentado mucho también por aquí. Y en verano teníamos muchísimo trabajo, pero yo creo que lo último que uno puede perder es la empatía, el mirar a los ojos a la persona Claro, cuando te está hablando, porque si yo claro. acudo a ti es porque eres la única persona que me puede ayudar con esto, porque si no voy a otro sitio, ¿no? A hacer esto. Entonces, bueno, claro. Claro, claro, sí, es así. Y Hablemos claro, ya quería de la darle voz a todo esto adenomiosis. también. Uh -huh. Hablemos ya de la adenomiosis, si Sí, sí, quieres. sí. Así que bueno, cuéntanos La, un la, poquito, a ver, ¿sabes? Un poco para que puedan entender qué es, yo ya lo he explicado, pero bueno, para que lo escuchen con tus palabras, simple, sencilla, y la sobre todo los adenomiosis, síntomas. claro, la adenomiosis es una enfermedad paradigma de este olvido al que sometemos a las enfermedades benignas en ginecología, las enfermedades de la mujer en general. Y es una enfermedad en la que el endometrio es el nombre técnico de la capa interna del útero, el forro, dijésemos, la capa que cada mes se prepara para que la mujer se quede embarazada y que si no se embaraza se expulsa en forma de regla, pues esa capa, por los motivos que no conocemos, se mezcla, se mueve de sitio, infiltra, echa raíces, dijésemos, en la pared más recia, en la pared externa del útero, que es la capa muscular, que es músculo, que es la que sirve para que el día del parto la mujer esté embarazada, tenga contracción y salgan los bebés. El bebé, cuando la mujer se queda embarazada, se implanta, dijésemos, se anida en el endometrio, que es la capa que se prepara para que eso ocurra, para que Mm, cada mes se prepara para la mujer se quede embarazada. Si la mujer se queda embarazada, el embrión se implanta, echa raíces, anida en esa capa endometrial, en el endometrio, y, y si no, ese endometrio se expulsa. Si se implanta, va creciendo allí, forma placenta, forma las membranas, bla, 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 bla. Y la capa externa, la capa más recia, mucho más gruesa, la capa externa es la que el día del parto se contrae para que la mujer tenga de luz al bebé. Pues en la endomiosis, el endometrio se infiltra, dijéramos, invade la capa externa, por motivos que no conocemos. Hay muchas teorías, pero no mm, vamos a entrar en las teorías, si quieres luego hablamos de las teorías, pero yo, para hacerlo sencillo, por motivos que no ujú. conocemos, el endometrio infiltra la capa muscular. Es endometrio y, y se prepara igual para que la mujer se quede embarazada estando en su sitio o estando fuera de su sitio. Es decir, el endometrio que está fuera de su sitio también, también se, también se prepara que la mujer se quede embarazada. Pero ese endometrio no tiene salida, no se conecta con el exterior, con lo cual, cuando la mujer tiene la regla, mmm, siente muchísimo dolor. Ese útero se inflama y produce no solamente tamaño, también una reacción inflamatoria, que es que se segregan sustancias interleuquinas, prostaglandinas,
quimioquinas. Se producen un montón de sustancias mm, que producen mucho dolor por un lado, y luego además ese endometrio que está en la cava muscular interfiere con los mecanismos de hemostasia. La hemostasia es el mecanismo por el cual el cuerpo corta las hemorragias, y interfiere con los mecanismos de cortar la hemorragia menstrual del útero, y ese sangrado menstrual, de ser un sangrado moderado, se transforma muchas veces en sangrados muy abundantes, muy abundantes. Las mujeres tienen dolores intensísimos, pero es que además mm, sangran de manera muy intensa. mucho. Están echando coágulos a veces grandes como puños, que pulsarlos también es doloroso y añade más dolor a la mujer. Mm, Se cambian de compresa cada hora y media, cada 2 horas, manchan la ropa, tal cual. manchan la ropa de la cama, Mm, se quedan anémicas, se quedan falta de hierro. Eh, eh, Luego esa misma adenomiosis, esa inflamación, dificulta que la mujer se quede embarazada muchas veces. Esa inflamación a veces se extiende a otros órganos y da síntomas urinarios, ¿no? La mujer tiene que ir a pipí cada poco y se queja de que tiene infecciones, y lo digo entre comillas, infección, porque no tienen, ya no son infecciones, no son síntomas parecidos, son síntomas digestivos. Y por desgracia, desconocemos y se ignora muchas veces, y tenemos conceptos erróneos sobre la enfermedad. Hasta hace relativamente poco pensábamos que la enfermedad solo de mujeres mayores y muy poco frecuente. Mayores me refiero a mujeres de 40, 60 y mm, muchos, 40 y tantos, que habían dado muchas veces. Ahora sabemos que no, que es mentira, que puede aparecer en adolescentes. Y de hecho, es una de las wow. causas más frecuentes de dolor menstrual y de sangrado menstrual abundante en adolescentes. Que es esterilidad, que no solo es mujeres que se han quedado embarazadas muchas veces, de mujeres que nunca se han quedado embarazadas y que les cuesta quedarse embarazadas, puede ser por adenomiosis. Sabemos que la adenomiosis influye en las tasas de implantación de la fecundación in vitro, y hay que tratarla específicamente para que la mujer se pueda embarazar o se embarace con más facilidad. Es una enfermedad que produce mucho sufrimiento, es una prima hermana de la endometriosis. La endometriosis también se va de su lugar, pero se va fuera de la matriz, no se queda en la matriz, en la cama muscular, no se va. Pero son primas hermanas, ¿no? Mm, En todos los casos, y muchas veces se asocian endometriosis y adenomiosis, y es, también es muy frecuente, muy frecuente. O sea, calcula que el 30, a veces 25, 30, incluso más porcentaje de mujeres pueden tener adenomiosis. Por suerte no sintomática en todas, pero es una gran causa de sufrimiento, una gran causa de sufrimiento, tanto de dolor como de sangrado. Que de sangrado hablamos poco, claro, muchas veces hablamos mucho del mm, dolor menstrual y no hablamos del sangrado abundante y lo que eso ocasiona. Imagínate, ¿no? Que estés en una reunión, tú que eres enfermera y que trabajabas en la UCI, de repente claro, tu pijama blanco inmaculado, ¡pam!, una mancha roja sí. en el culo. O estás en tu trabajo, o vas al cine o vas a una fiesta, claro, o te despiertas por la mañana con la cama, el colchón manchado de sangre. Sí, sí, tal cual. A mí Eso lo es que me la asustó. falta de hierro. Sí, dime, Sí, sí, dime, a mí perdón. lo que me llegó a asustar fue eso, que, o sea, como tú dices, un coágulo súper grande, que de verdad yo decía, pero madre mía, pareciera más bien que estuviera abortando, ¿no? Que me asusté, si no Claro, porque yo tengo las claro, trompas ya claro, ligadas, yo me quedé tranquila, pero eso claro, fue como que lo que me dijo, sal corriendo al médico ya, sea lo que sea, que te vea un claro, ginecólogo de emergencia y es esto. Porque claro, me pasaba lo que tú decías. Iba a cada rato a la emergencia pensando que tenía infección urinaria porque tenía el dolor, tenía la molestia, iba a cada rato a hacer pipí y no era. Entonces, claro, eran y no síntomas era. que fueron muy calladitos, muy silenciosos poco a poco, pero fueron unos años que es como, wow, el poder entender mi cuerpo, el qué es lo que me está pasando hasta que por fin. Y doctor, ¿cuál es como algo que tú digas que dices, mira, recomiendo para la adenomiosis, como me pasó a mí, que te hagas una histerectomía como tratamiento para poder, bueno, sanar la adenomiosis, ¿no? O qué alternativas existen para eso si la persona no quiere Claro, hacerse una histerectomía. claro. La histerectomía es una solución excelente, una solución muy buena. Es muerto el perro, se acabó la rabia.
En tu caso era factible, porque tú llegas con un deseo gestacional. Es decir, yo tengo ya mi familia completa, sea esta el camino que sea, no es necesario en tu caso a tu familia, pero puede haber otras mujeres que no tengan hijos y que no quieran tener hijos. Bueno, la histerectomía es un tratamiento muy eficaz, pero que impide la maternidad. Ese es Mm, el principal factor que hay que tener en cuenta cuando hablamos de eso. Y hay mujeres a las que no podemos hablar porque quieren quedarse embarazadas. O simplemente no perder el útero, por el motivo que sea. Hay que claro. respetarlo y todo es respetable. Eh, y aunque la histerectomía sea probablemente la opción ideal, o Mm, la mejor en muchos casos, tenemos alternativas a la histerectomía. Hoy en día tenemos tratamientos médicos que eso sí, son todos anticonceptivos, pero tenemos tratamientos médicos que pueden controlar los síntomas. Hormonas, las que denominamos gestágenos, que es un tipo de hormona femenina que segrega el ovario y que administradas de manera adecuada mejora muchísimo, muchísimo los síntomas de la endometriosis en la mayoría de casos. Se mm, pueden administrar solas o acompañadas de estrógenos a dosis bajas, depende de cada caso, elegimos la mejor combinación. Se puede administrar por vía oral, por vía transcutánea, por vía intrauterina, se puede poner un DIU, claro, con gestágenos dentro del útero, con lo cual la eficacia es muy alta porque, porque controla muy bien los síntomas, hay niveles mm, muy altos de hormonas en el útero, que es donde está la enfermedad, sin que pasen por la sangre, y eso es muy interesante porque al no pasar por la sangre te ahorras efectos secundarios claro. y es muy interesante. Eh, Podemos, en casos de que la mujer quiera quedarse embarazada y la endometriosis esté interfiriendo, podemos hacer eh, fecundación in vitro. Teniendo en cuenta, a lo mejor tiene endometriosis, hay que hacer fecundación in vitro, tratar la endometriosis con un tratamiento médico específico que no solemos recomendar como tratamiento crónico en mujeres que no desean embarazarse porque tiene más efectos secundarios, sobre todo cuando Mm, vas a largo plazo y debemos darlo solo a corto plazo, pero que es muy eficaz para conseguir aumentar las tasas de embarazo en mujeres con adenomiosis y que hacen fecundación asistida. En algunos casos podemos recurrir a cirugías conservadoras. La verdad es que eh, la adenomiosis también sabemos que tiene diferentes formas. Hay adenomiosis difusa, que afecta a todo el útero, pero a veces hay adenomiosis focal, es decir, todo ese endometrio que está por ese lugar está en una zona concreta, en una zona focal del útero. Entonces podemos extirpar esa zona y eso puede mejorar el pronóstico en muchos casos. Muchas veces hay recaídas. Hacer cirugía conservadora en algunos casos, que se puede hacer por vía laparoscópica también. Estamos ahora empezando a trabajar técnicas no invasivas mm, eh, como la radiofrecuencia o lo que llamamos HIFU, que es técnicas de ultrasonido de alta intensidad ujú, aplicadas al útero. Estamos empezando a investigarlo, si eso es posible o no, pero, pero, pero tenemos una gran cantidad de alternativas médicas y, por supuesto, todas las alternativas no médicas, ejercicio físico, dieta, mm, fisioterapia, suplementos antiinflamatorios, pueden ayudar también, como ayudan en otras enfermedades como la endometriosis o los mismas, pueden ayudar también a las mujeres con adenomiosis. Yo siempre aconsejo hacer una valoración muy individualizada, muy personalizada, para saber en caso qué es lo mejor. Porque cada mujer es diferente a otra mujer, pero total. es que además una mujer puede de a sí misma al cabo de 2 años. Tú cuando nos dimos, tú ya no querías quedarte embarazada, pero hay mujeres que hoy no quieren y dentro de 2 años sí quieren, con lo cual lo que hagas hoy igual no sirve Mm, dentro de 2 años, ¿no? Y tienes que adaptarte claro. tú a la mujer. Y por suerte yo creo que tenemos herramientas que permiten adaptarnos
a cada mujer. Es una cosa muy, muy tailored, dicen los ingleses, muy a medida, y no hacer el pret-à-porter, ¿no? Esto es una Mm, talla para todos. No, 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 hay que ajustarlo y hacer claro. una cosa específica para cada mujer. Claro, yo creo que es súper importante eso, ¿no? Verlo también individualizado, porque es lo que tú dices, cada mujer Claro, también tiene sus experiencias y su forma también sus de verlo y de sentir necesidades, todo, sí, total, sus efectivamente, necesidades. efectivamente. Es que fíjate que muchos médicos dicen, bueno, si ya tienes 40 años y no te quieres quedar embarazada, pues te puedes tener la matriz. Bueno, sí, sí, como solución es buena. Pero es que a lo mejor la mujer no quiere, ¿no? Y si no quiere quitársela, porque es suya, pues tendrá. Es un motivo que hay que respetar. Es decir, incluso aunque fuese un cáncer, hay que respetarlo, ¿no? O sea, Total, al final quien total. decide, quien tiene la última palabra, es la mujer. Y Yo es que lo digo tú, siempre, al final es mi cuerpo, ¿no? claro, claro. Y tú como médico eres un técnico que informas a la paciente de qué es lo que tiene, informas las diferentes opciones que tiene, de las ventajas y desventajas de cada una de esas opciones, le aconsejas Mm, y haces lo que ella dice, ¿no? O sea, wow, sí, sí. al final Eso es lo que me se encantó acabó la también, de época de verdad. que, claro, pues al final se acabó la época de los médicos somos dioses, que decidimos por los demás y que estamos por encima de y que decimos a la gente qué es lo que tiene que hacer. Ya, eso me encantan esos avances de verdad y todos los avances que también me has contado sobre el tema de la endometriosis y adenomiosis, porque también se escucha muchísimo de que falta todavía más diagnóstico, más estudios sobre este tema, pero yo siento que poco a poco van avanzando sobre eso y de verdad es algo que hay que darle muchísima voz a este tema, sobre todo para ser empático y apoyar muchísimo a las mujeres que padecen de esto. Y bueno, doctor, cambiando un poquito la temática, dejando a un lado lo del tema de adenomiosis, endometriosis, hablando un poco sobre salud femenina, ¿cuáles crees que son esos mitos más comunes sobre salud ginecológica que te gustaría desmentir aquí en La Maternidad No es Color de Rosa? Que ya saben que aquí cero tabú. El primero es que la regla no duela, que la regla duela, perdón. Yo creo que eso hay que desmentirlo. La regla no duele y si duele es que pasa algo. Una cosa es una ligera molestia, vale, tengo la regla, tengo cierta incomodidad, pero no me duele. No estar tomando medicamentos cada poco tiempo, no estar en la cama, no estar Mm, invalidada. Eso no es normal y eso hay que estudiar. El sangrado menstrual abundante, y por sangrado menstrual abundante entendemos aquel que la mujer se mancha, aquel que la mujer se ha de cambiar de compresa de tampón cada menos de 2 horas, aquel que las mujeres utilizan copa y pueden medir la cantidad de sangre que tienen, sangran más de 60 80 mililitros durante toda la regla. Eso mm, tampoco es normal y también hay que estudiar. Hay que desmentir que la vulva sea un lugar que hay que cuidar especialmente, hay que utilizar jabones especiales, toallitas especiales, hay que limpiarse como cualquier parte del cuerpo y ya, con un jabón neutro y ya, no hay que mm, lavarse por dentro. Eh, Creo que la mujer debería poder conocer su cuerpo a la perfección y, y utilizar, pues eso, si es necesario, un autoexplorarse, ¿no? Y mm, conocerse, espejos, cosas para conocerse. Creo que es muy importante que la mujer conozca bien su ciclo y sepa cuándo es fértil y cuándo no es fértil, porque eso puede, puede ayudar también muchas veces a que la mujer se encuentre mucho mejor al, al, al saber lo que está sintiendo y reconocer lo que está sintiendo, la va a, ayudar a evitar complicaciones, evitar preocupaciones, evitar problemas. ¿No? Pero yo creo que son las reacciones sexuales no deben doler, que eso es una cosa a veces la gente cuando pregunto dice, claro. ay, sí que me dolía, pero
Yo pensaba que era normal. Mm, La menopausia es otro gran tabú del que no hablamos ujú, y del que deberíamos hablar. Fíjate que los adolescentes pasan, ¿no?, de una época de la niñez en que viven sin hormonas a vivir con hormonas, y en ese periodo de adaptación se vuelven locos y todos lo aceptamos. Bueno, pobre es que está en la edad del pavo, ¿no? Y eso es como una patente de corso para que, para que esos monstruos de 15 y la mujer, claro, a los 45, 48, 50, 52 años, pasa por una fase en la que su cuerpo vive con hormonas y de repente pasa a vivir sin hormonas. Y total. y en lugar de decir, pobre, es que está en la edad del pavo, no, 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 le exigimos que sea una profesional de tomo y lomo. Le exigimos que sea una ama de casa de tomo y lomo. Le exigimos que sea una madre de familia de tomo y lomo. Le exigimos Total. que sea la cuidadora de todo, no solo de los hijos, sino del marido, de los padres, ¿no? Y, oye, tienes que aguantar, ¿eh? Tú aquí aguantar. Hostia, Fuerte ahí. claro, pero es que no sé qué me pasa, mi cuerpo no es mi cuerpo, me estoy volviendo loca, me está cambiando el cuerpo, no me reconozco a mí misma. Bueno, es una fase de Mm, adaptación, como la de la adolescencia, pero al revés. Y no, no, y totalmente. exigimos a la mujer. Pues yo creo que es hora de decir, no, 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 no. Hay que, hay que, hay que, hay que cuidar a la mujer en esa época. Y tenemos también luego muchas herramientas hoy en día para que la mujer, ese periodo de adaptación, sea lo más smoothing, lo más suave posible, lo más llevadero posible. Es la vida y es así, es la biología, no podemos hacer nada más, pero ayudar en esa fase yo creo que es obligación de los médicos y de la sociedad en general de hacerlo, pero sobre todo las mujeres que sepan que tienen esa posibilidad y ese derecho, diría yo, ¿no?, de ser atendidas, escuchadas y reconocidas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la maternidad. La vida hoy en día Mm, ha hecho que las mujeres retrasen su maternidad. total. Bueno, debemos hablar de eso también y hemos que las mujeres han de saber que si esa succión tiene la posibilidad de congelar óvulos. Hoy en día es posible y a Mm, veces se habla poco y eso es una cosa que debemos hablar. Si hay un montón de cosas que podemos hacer y que por desgracia no hacemos. Hablamos poco de salud de la mujer, nos olvidamos mucho de salud sí. de la mujer. Un ejemplo clarísimo de ese olvido de la mujer es cuando hicimos la vacuna del COVID en un periodo récord. Yo creo que ha sido uno de las proezas científicas, científicas más grandes. Ha sido la vacuna del COVID. Pues bien, a nadie se le ocurrió mirar si la vacuna del COVID tenía efecto o no sobre la salud menstrual de las mujeres. Totalmente. Y nos pusimos a vacunar como locos y las mujeres se pusieron a sangrar como locas o a no sangrar como locas, ¿no? De repente la regla se les volvió loca, el periodo se volvió anormal y la Sí, regla sí. no venía, o venía una vez al mes, o venía súper abundante. Pero a nadie se nos ocurrió mirar si es eso. Es un ejemplo clarísimo de cómo nos olvidamos de la Mm, salud de la mujer. Y mira que eso ha dado después lugar a sufrimientos. es así, doctor. Pero bueno, mira, ¿y cómo crees tú que se pueda mejorar la educación sobre la salud menstrual desde edades tempranas? Que mencionaste hace rato el tema de la adolescencia y dije, wow, esta pregunta, porque creo que aquí a muchas madres le va a interesar mucho esto. Pues yo creo que deberíamos ya desde las escuelas, desde las familias, hablar con normalidad de salud de la mujer, hablar con normalidad de la regla, hablar con normalidad de los ovarios, de los cambios que va a haber en, la, en el cuerpo de las niñas cuando crecen. Yo Mm, creo que eso sería muy importante. De hecho, tú sabes que estamos, con mi equipo aquí del hospital, estamos intentando ir a las escuelas de la secundaria, niños de primero, segundo de la ESO, no, primero de la ESO, mm, eh, o cuarto de primaria, no, sexto de primaria, perdón, en esta época mm, empiezan los cambios, a explicarles
los cambios menstruales, qué es la regla, cómo cambia el cuerpo, Buenísimo. que ya sepan, porque yo creo que eso sería muy, muy bueno que eso se pudiese explicar a, a las, a las, a las, A los adolescentes, ¿no? a las niñas, ¿no? Claro. Y eso más, si se fuesen eh, eh, en las escuelas, ¿no? Se normalizase hablar de salud de la mujer, ¿no? Se Mm, adaptase. Yo creo que todos los hombres, eh, la próstata es una cosa que está ahí, todo el mundo sabe que existe, y la próstata y no sé qué, pero, pero no hablamos de salud de la mujer. Y deberíamos hacerlo. Deberíamos hacerlo totalmente. con normalidad en las escuelas, en los colectivos, a los chavales, a los grupos de excursionismo, en los clubes deportivos. O sea, sigue pasando cuando la niña tiene el habla, tiene que y quiere por eso lo hemos sacado, esto lo hemos preguntado, ¿no? En los colegios a los que vamos. La niña tiene que disimular, coger la compresa, esconderla para que no Sí, se la sí, vean. ¿Pero qué total. pasa, por Es muy Dios? Que tabú solo tiene eso la todavía. regla. Es muy tabú, es muy tabú. Es muy tabú, sigue siendo un tabú. Y yo creo que si luchamos contra ese tabú de la regla, Mm, ¿cuántas hay em, em, eufemismos para no nombrar menstruación? Hay mm, miles, miles. sí, sí, Ahí en todo el mundo hay miles y miles de eufemismos en todos los idiomas para hablar total. de la menstruación. Vinieron los pintores, estoy en esos días, Sí, 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 hay sí, sí. tantas cosas. Estoy Se hormonal. considera, estoy hormonal, en muchos países aún se consideran las mujeres impuras cuando tienen la regla, les hacen dormir en la habitación. Claro, y aún sigue pasando, ¿no? Que, que la mujer, algunas niñas, esto lo hemos dado este año, este curso que estamos, que hemos ido a varios colegios. Además, nos han dicho, no, claro, que tú no puedes ir a la cocina a hacer según qué cosas porque la comida se Mm, estropea. O que los chicos pueden salir de esa regla, pero no, una serie de tabús que hay que luchar total. contra eso y luchar desde pequeños. O sea, Mm, y debe ser toda la sociedad, no solo los médicos, el gobierno debería hacer campañas, ¿no? Es verdad sí, sí, sí. que deben hacer muchas campañas, no sé. Pero esta yo creo que es de las más importantes, Ay, porque me afecta encanta, me encanta. a la salud de la mitad de la población. Claro, me encanta, doctor. Bueno, tú sabes que yo valoro muchísimo el tiempo, te había dicho media hora, nos hemos pasado, no sé si tienes tiempo todavía, lo único que nos faltaría hablar es si Sí, quieres sí, sí, comentar. tengo un ratito, sí. Ah, vale, vale. Si querías comentar un poco sobre tú que como pionero en los trasplantes de útero en España, si quieres explicarnos un poco, si nos quieres hablar un poco de los Sí, avances en la cirugía y cómo esto va a empezar a transformar realmente los tratamientos ginecológicos, que me parece un tema maravilloso. yo he sido un hombre muy afortunado. He tenido una carrera profesional en la que he podido ver en primera línea cambios de Mm, paradigma espectaculares. La endometriosis, que he estado eh, en primera línea desde los años 90 del siglo pasado hasta ahora, he visto cómo hemos cambiado como un calcetín el concepto de la endometriosis. Mucho más lo ha cambiado el concepto del cáncer. Sí, que el cáncer hemos mejorado, pero no hemos cambiado grandes paradigmas. total. En cirugía hemos visto cómo pasábamos a hacer cirugías abiertas a hacer cirugías laparoscópicas. Yo tengo una relación excelente Mm, con el médico de Estados Unidos que hizo la primera histerectomía laparoscópica. Una relación excelente con él. Es decir, que lo he vivido en primera persona, ¿no? mm, Ostras, Harry ha hecho una histerectomía. ¿Cómo que una histerectomía por laparoscopia? Harry, claro, vamos a claro. verlo. Yo lo conocí en el 92, aquí en Wow. Barcelona. En, conocí, no, por eso no conocía a Kursem, que fue los que hizo cirugía laparoscópica en ginecología, pero conozco muchísimo a su viuda, porque también es ginecóloga. Mm, Se ha vivido en primera persona todos estos cambios en,
en cómo enfocamos, cómo tratamos y cómo hacemos la cirugía. Y esta en primera persona me ha permitido, claro, contagiarme de ese espíritu de, de- de ser pionero en algunas cosas. Mm, Y al mismo tiempo que avanzaba la cirugía en ginecología, avanzaba la cirugía en todos los campos quirúrgicos, y de lo que era, de hecho, mi tesis doctoral, yo hice mi tesis doctoral en el año 91, y wow. lo hice sobre trasplante de trompa. A mí, los trasplantes me parece una cosa, o sea, de repente tu hígado no te funciona y no te preocupes, te doy la mitad del mío. Y me quitan a mí medio hígado, lo pone a ti, o sea, Mm, y eso funciona. O, total. o simplemente mueres, o sea, alguien muere y el corazón de aquella persona que ha muerto se le puede poner a otra persona que tiene el corazón enfermo. ¿No? Eso me parece espectacular. En ginecología yo intenté trabajar en trasplante de trompa en los años Mm, finales de los 80, principios de los 90, y yo, claro, publiqué mi tesis doctoral en el 91. Y, y seguía viendo la fecundación in vitro, se perfeccionó, se popularizó y aquello se quedó en una parte. Pero siempre estaba muy interesado. Y he seguido mucho el trabajo de Mats Brandström, que es un médico sueco que trabajó muchísimo en explotación animal con trasplantes de útero, y fue haciendo, hasta que consiguió en 2014 que naciera el primer niño después de un trasplante de útero. No hizo los primeros trasplantes de útero, el primer trasplante de útero se hizo en Arabia Saudita, el segundo se hizo en Turquía, la mujer se quedó mm, embarazada pero abortó, y el primero que tuvo éxito al final fue la mujer se quedó embarazada. La esterilidad es otro campo de mm, sufrimiento para la mujer muy importante, el tabú, lo que tenemos ante la esterilidad. Y la fecundación in vitro vino a resolver muchos casos de esterilidad, pero no cuando el problema era el útero. Si el problema es el útero, no hay, no hay solución. Solo puedes poner un útero. Entonces, mm. cuando Match publicó su nacimiento, yo enseguida, al año siguiente, me fui a verlos, que lo vi, estaba en Canadá él, y lo hicimos en Canadá, estuvimos hablando mucho rato en Canadá, en Vancouver, Sí. y empezamos a trabajar en eso, hicimos un protocolo, trabajamos con cadáveres, yo agradezco muchísimo a personas vivas que nos dejaron Mm, hacer parte, algunos pasos de la cirugía, eh, ensayarlos en ellos, eh, bueno, y, y tuve la gran suerte también de que el director del hospital se puso absolutamente al frente de ese barco y me dio autorización y lubricó las cosas que hicieron falta para obtener permisos, para tal, y pude crear un equipo en el que a mi lado está el doctor Antonio Alcaraz, que es el cirujano de trasplantes del hospital, y un gran equipo a nuestro alrededor de ginecólogos, cirujanos de trasplantes, inmunólogos, expertos en reproducción, expertos en embarazo, más de 50 personas, enfermeras, anestesistas, más de 50 personas que nos pusimos todos a una, y eso es una proeza del hospital en conseguir ese reto. Y lo conseguimos, lo conseguimos. Hicimos el wow, primer enhorabuena. trasplante en 2020, Sí, sí. la mujer dio a luz en 2023, y eso dio a luz a Jesús. Después, Ay, la donante era la hermana. Después hicimos el trasplante a la segunda mujer, que aquí la donante era la madre, y esta chica dio a luz a Manolo. Vuelve a estar embarazada de otro niño en su segundo embarazo. Eh, wow. y aquí fíjate que es muy curioso, el útero que pusimos era el de la madre. Es decir, Mm, el mismo útero en el que esa mujer estuvo dentro cuando era un feto, ahora está dentro de ella. Y el qué mismo útero potente. ha dado a luz a la hija y al nieto, ¿no? Ese Brutal. útero dio a luz. Claro, cuando lo piensas es brutal. Dices, Es es de brutal. loco, claro, dices, esto es Es de imposible. locos, es de locos. Hicimos un Wow. tercer caso que por desgracia fue mal, porque
Al final Ah, los trasplantes también tienen una tasa de rechazo y también tienen una tasa de complicaciones y fue mala, la mujer no se mm. pudo quedar embarazada. Y estamos a punto de hacer el cuarto y bueno, y estamos trabajando mucho, trabajando mucho. Qué bien, qué Siguiendo en bien. ese proyecto que da luz y esperanza a un grupo pequeño de mujeres, pero que Ujú. al ser técnicamente tan complejo, técnicamente es muy complejo, eso es muy difícil de tratar con venas súper frágiles, Sí, súper finas, sí, súper sí. delicadas, aplicar técnicas especiales de sutura, técnicas especiales de disección, que nos permiten aplicar esas técnicas a otras mujeres que tienen otros problemas. Entonces somos mejores cirujanos con otras mujeres porque hicimos eso. Esto es como ir a la luna. Ir a la luna fue un pequeño paso para Armstrong, efectivamente, porque ya dio un pasito, Total. pero sí un gran paso para la humanidad. Los ordenadores, los GPS, el velcro, un Mm. montón de cosas que utilizamos en nuestro día a día vienen de aquel viaje a la luna. Es decir, que muchas cosas que hemos utilizado antes de útero las estamos utilizando en el día a día de otras pacientes. Los compañeros de trasplantes están haciendo trasplantes a niños de 8 kilos. Hacen trasplantes a un niño de 8 kilos. Imagínate cómo es el riñón de un niño de 6 8 kilos. O sea, Mm. es nada, pues son capaces de levantar, gracias a lo que hemos aprendido, son capaces de levantar ese riñón. Nosotros somos capaces de operar mujeres con endometriosis, con cánceres ginecológicos, técnicamente muy, muy complejas de esas cirugías, gracias a las técnicas que hemos aprendido en, en, en el trasplante. Es decir, que no solo es Total. un rayo de Mm. esperanza para esas mujeres, sino una realidad y una mejora clara para las mujeres que tienen necesidades quirúrgicas especiales. Y eso es muy importante también. Sí, sí. Ay, no, doctor, me encanta de verdad. Estoy fascinada aquí escuchándote. Además que mi vena de enfermera es como, madre mía, qué maravilla todo esto, me encanta. Todo lo que leo ahora tenerlo aquí en primer plano, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, a Y ver, bueno, yo estoy encantado y te agradezco ay, muchísimo, qué bien. muchísimo que hayas invitado y que hayas podido y que me hayas hecho esto, ¿no? Vamos, para mí es un lujazo estar aquí. Ay, para mí también, de verdad. Y bueno, para ir finalizando, doctor, porque como te digo, sé y valoro el tiempo, sobre todo de ustedes. Para mí ha sido una charla súper inspiradora, de verdad, muy me llega muchísimo porque, primero, porque he sufrido de adenomiosis, sé lo que es, trato de ser súper empática con estas mujeres. Segundo, porque he estado en tus manos, tú me hiciste una histerectomía, que ya cuando quieras que hablemos de este tema, si quieres regresar a la Cuando maternidad no es quieras, color cuando de rosa, yo quieres. encantada Por de eso. supuesto, yo estaré encantado de regresar cuando tú me invites. Ay, qué bien, que pues ya pronto ponemos fecha para eso. Y bueno, Muy y me bien, muy encantaría de bien. cierre, doctor, que nos dijeras después de tantos años dedicado a la salud femenina, ¿qué es lo que te motiva a seguir investigando y tratando estas patologías que a menudo son muy, muy invisibilizadas? Yo desde niño quería ser ginecólogo. Yo no quería ser médico, yo quería ser ginecólogo. Wow. Me fascinaba, ¿no?, la idea de que hubiese un niño en la barriga de una mujer. Y dices, bueno, un niño ahí adentro, ¿y cómo puede salir? ¿No? Cuando empecé a dedicarme a la ginecología, de repente descubrí lo, lo- la fascinación como médico de ese campo de toda la medicina. Eh, el- el- las mujeres sois totalmente diferentes al resto de hembras de la naturaleza. Las Mm, hembras de otros animales no tienen ciclo menstrual, tienen un ciclo diferente, tienen un ciclo estral. Solo las mujeres y algunas monas, como la chimpancé, las macacas y algunas otras, tienen un ciclo como tiene la mujer. Eso las hace mm, especialmente frágiles en el sentido de su salud reproductiva. La endometriosis, los miomas, la adenomiosis, todos esos son los sacados postparto. Todos esos son problemas derivados de ese tipo de ciclo que tenéis. Con lo cual, como me dice, aún, ¿no?, más, a la que tengas un cierto espíritu científico, una cierta curiosidad, te hace aún más, bueno, un campo de trabajo espectacular, ¿no? Pero es que además, como persona humana que ve el sufrimiento de los demás y que se preocupa del sufrimiento de los demás, las mujeres, la salud de la mujer sigue estando no en segundo,
en quinto lugar, Mm, en la cola de las es así. preocupaciones de la sociedad y de la ciencia, de la medicina, y luchar contra esas injusticias, estar ahí, te permite luchar contra esas injusticias que el hecho de poder ayudar y poder hacer, ya no solo ayudar a mujeres concretas, sino ayudar a que yo creo que he hecho un papel en España y en el mundo para que la endometriosis sea más reconocida. Ahora sí, quiero Sí, trabajar también para que el sangrado menstrual sea más reconocido y que salga también de eso. Y porque creo que eso ayuda, ¿no? Y eso, como persona, te llena de satisfacción de haber podido contribuir y, y me sigues llenando de ilusiones, que me despierto cada mañana para venir al hospital o para ir a la consulta y es que con entusiasmo. Eh, También es verdad que yo debo tener ya, ¿no?, una cierta dosis, un cierto nivel básico de pasar de entusiasmo ya muy alto que me permite disfrutar de eso que hago, pero qué es que bien. disfruto mucho por muchos motivos, tanto a nivel puramente científico como a nivel humanitario, ¿no?, de ayudar y de contribuir a la salud general de las pacientes. Creo que es muy importante seguir haciéndolo y lo seguiré haciendo, está claro. Qué bien, qué bien. Pues muchísimas gracias, doctor. No sé si quieres dejar por aquí tus redes sociales, tu página donde te puedan ver. Sí, yo creo que en DRF Carmona, con los diferentes arrobas, Bueno, igual lo colocaré yo hashtag, después por aquí. Sí, sí. eh, todo eso está por ahí. Y el HTTP, el www, DRF Carmona. DRF Carmona con el hashtag, arroba, tal, que haga falta en cada una de las redes. Perfecto, Era igual lo lo que dejaré todo por aquí haber puesto. para que lo Perfecto, puedan si ver lo bien. dejas, te Sí, agradeceré sí, mucho. sí. Además, también intento hacer labor de divulgación y difusión de conocimientos Sí. básicos y prácticos, ¿no?, de salud de la mujer, para que las mujeres nos puedan Mm, escuchar y seguir. qué Muy bien, bien, qué bien. claro, Pues muchísimas gracias. muchísimas gracias a ti por estar aquí. Y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando. Espero que estén felices también de escuchar esta sabiduría pura aquí y con todos los consejos que nos ha dado. Muchísimas gracias, doctor. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Muy bien, muchas gracias. Chao, chao.